Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la extracción complicada del tercer molar inferior retenido. Como introducción tenemos que los terceros molares inferiores retenidos constituyen un apartado sumamente importante de la patología odontológica, por su frecuencia, variedad de presentación y accidentes de erupción que cotidianamente desencadenan, donde el tratamiento quirúrgico requiere de experiencia y un amplio conocimiento. Esta pieza dentaria se encuentra enclavada en una región de escasa accesibilidad, donde da iluminación y por ende la visión del campo operatorio se toman limitadas. Configura un entorno muy particular que tiende a crear un marco de condiciones adversas en el cual la intervención quirúrgica destinada a su enucleación debe desarrollarse, poniendo en juego por parte del operador el criterio clínico, la capacidad y la destreza suficiente como para llevarla a cabo eficientemente. Tenemos como segundo punto los accidentes provocados por la retención del tercer molar inferior. Los accidentes y complicaciones eruptivas originales por el tercer molar inferior son variados y de distinta intensidad, desde procesos locales de escasa consideración hasta afecciones muy graves, como lo es la infección del piso de la boca, la formación de lesiones neoplásicas. Estas surgen con mayor frecuencia entre los 17 años y 28 años, con ligero predominio en el sexo femenino. Los accidentes originarios por este elemento dentario pueden clasificarse en infecciones tumorales, mecánicos, nerviosos o predisposición a las fracturas mandibulares. La pericoronaritis. Los terceros molares mandibulares en retención son susceptibles de producir pericoronaritis, accidente frecuente provocado por la infección de su saco pericoronario. Este cuadro tiene un notorio predominio en individuos de raza blanca y es más frecuente en el sexo femenino, como también en pacientes jóvenes o de mediana edad. En relación con sus factores etiológicos, el proceso puede originarse por medio de distintos mecanismos. Se prefiere aceptar que el origen de esta patología infecciosa radica en un incremento de la virulencia microbiana o en una marcada disminución de las defensas orgánicas. Los accidentes tumorales se deben generalmente a la infección crónica del saco pericoronario, con la aparición de quistes folicuales. Los restos del saco dentario pueden dar origen a granulomas marginales, mesiales o distales, que si bien no llegan a constituirse en quistes genuinos, permanecen adheridos a la corona del diente conservando su integridad. Estas entidades patológicas pueden infectarse en los casos en que el tercer molar perfora la mucosa que lo recubre y deja los restos del saco expuestos al medio bucal. Existen además la posibilidad de que estímulos irritativos locales lleguen a provocar la proliferación del tejido de granulación que compone estos procesos, aumentando su volumen y adquiriendo las características clínicas e histopatológicas de verdaderos quistes folicuales. Los accidentes mecánicos. El tercer molar inferior retenido ocasiona frecuentemente variedades de lesiones a nivel del segundo molar, cuando se encuentra en posición horizontal o en mesioversión. Ejerce una importante presión sobre el segundo molar, provocando reabsorciones que según la profundidad de la retención asentarán a nivel coronario, cervical o sobre sus raíces, provocando dolor pulpar, agudo y a menudo la pérdida de este elemento. Los tratamientos quirúrgicos del tercer molar inferior retenidos básicamente se debe de abordar el elemento en retención incidiendo los tejidos blandos que lo recubren y resecan la cantidad de hueso que fuese necesario para liberarlo y posteriormente extraerlo del cubo continente con instrumentos específicos basados esencialmente en el principio físico de la palanca. Preoperatorio. En esa fase se realiza el diagnóstico, se traza el plan de tratamiento y se prepara el paciente físicamente y psíquicamente para la intervención quirúrgica, la historia clínica correspondiente, los análisis clínicos de rutina, los estudios radiográficos intraorales y extraorales y las secuencias fotográficas que permiten realizar el planeo de la intervención y las posibles variantes de la técnica quirúrgica por aplicar en cada caso en particular. Anestesia.
Teniendo en cuenta la intervención del tercer molar y de sus estructuras anatómicas vecinas, es necesario insensibilizar la zona correspondiente mediante la utilización de la técnica regional en los nervios dentarios inferior y lingual y la anestesia complementaria en el nervio bucal. El procedimiento anestésico para el bloqueo de esta rama se puede realizar por vía endobucal con jeringa carpool y aguja larga, funcionando el fondo del surco vestibular a la altura del tercer molar inferior, profundizándose luego la aguja en dirección al ángulo mandibular, donde se deposita un cc de solución anestésica. Diéresis de tejidos blandos y despegamiento del colgajo. La incisión debe permitir una correcta visualización del campo operatorio tras el levantamiento del colgajo mucoperióstico para poder realizar cómodamente las maniobras operatorias posteriores sin peligro de lesionar estructuras vecinas. También el levantamiento del colgajo mucoperióstico se realiza con instrumentos romos como periostótomos, espátulas de Freer. El instrumento seleccionado se insinúa suavemente por debajo de la encía vestibular, incidida desprendiendo de distal a mesial la cara interna del mucoperiósteo en toda su extensión, apoyado en la cortical ósea. Una vez despegado el colgajo en su totalidad, puede mantener separado con el mismo periostótomo, mientras que el lado lingual se mantiene ligeramente separado por medio de un punto tractor, confeccionando el colgajo y posicionado los separadores que se procede a la realización de la diéresis de tejidos duros. Diéresis de tejidos duros, osteotomía. La diéresis de los tejidos duros comprende lo que es la eliminación del hueso mandibular, que recubre total o parcialmente la corona del tercer molar, a pesar de que las caras mesial y vestibular son consideradas las caras quirúrgicas de este elemento. En la práctica es necesario eliminar la cantidad de hueso suficiente como para dejar expuestas no solamente estas dos caras, sino además para tener acceso a la totalidad de la corona del molar, sin poner en riesgo la integridad del diente vecino o de otras estructuras cercanas. Aunque la estetomía se puede realizar con cincel y martillo, actualmente es aconsejable realizar con una fresa esférica de carburo número 8 extra larga montada en turbina, trabajando en forma intermitente y con profusa irrigación para evitar el recalentamiento óseo. La exéresis, luxación y extracción propiamente dicha. La extracción del tercer molar inferior retenido. El motivo mismo y la intervención se pone en práctica una vez sorteados los escollos que dificultan esta maniobra, considerados como factores de resistencia. Estos instrumentos, tomando como punto de apoyo el hueso alveolar y por medio de la fuerza que se aplica sobre ellos, permiten vencer lo que es la resistencia que opone precisamente el hueso y las características propias del diente, especialmente su forma, su tamaño y disposición que guardan sus raíces. El propósito de eliminar el molar retenido de su alojamiento óseo puede llevarse a la práctica en forma íntegra o extensa de la eliminación total o parcial del hueso alveolar, o realizando la división previa de la pieza dentaria. La extracción íntegra. Esta técnica se utiliza por lo general en retenciones poco profundas, especialmente verticales o mesiangulares, con cara mesial accesible, sin anomalías radiculares ni anclajes óseos. La accesibilidad a la cara quirúrgica mesial es un factor fundamental para tener en cuenta, ya que posibilita, dificulta o impide la aplicación de los elevadores en contacto con ella. Los instrumentos destinados a la luxación del tercer molar inferior toman como punto de apoyo la estructura ósea colindante, como el tabique óseo interdentario que limita con el segundo molar, o el reborde alveolar vestibular. La extracción por odontosección. Esta técnica adquiere especialmente relevancia no solo por disminuir la cantidad de hueso por resecar, ni porque además reduce considerablemente el trauma quirúrgico y la resistencia a la luxación, lo que disminuye la posibilidad de que produzca accidentes de consideración como fracturas
mandibulares o lesión del nervio dentario inferior. El procedimiento quirúrgico comienza aplicando la fresa a nivel del cuello anatómico del tercer molar, para luego trazar un surco desde vestibular hacia el lingual, respetando siempre la misma profundidad en todo su recorrido, seccionando la pieza completamente en sentido transversal. Para facilitar la luxación de la porción coronaria, la fresa debe dirigirse de atrás hacia adelante, conformando con su impronta una pirámide truncada de base mayor superior y base menor inferior. Tratamiento de la cavidad. La cirugía del tercer molar inferior retenido demanda una cuidadosa limpieza del lecho quirúrgico una vez que el elemento dentario ha sido extraído, independientemente de las características de la retención y de las condiciones propias de la intervención realizada. Es necesario eliminar completamente el saco pericoronario. Su permanencia en la cavidad alveolar puede acarrear trastornos impredecibles, desinfecciones o hemorragias hasta la transformación de sus componentes tisulares embrionarios en entidades patológicas como quistes residuales o tumores odontógenos. Los restos del saco dentario pueden ser removidos con cucharilla, parahueso o mediante el empleo de pinzas hemostáticas. Los márgenes alveolares deben ser prolijamente regularizados con limas parahueso, con el fin de evitar la presencia de espículas óseas. Al mismo tiempo, deben recortarse los tejidos mucosos excedentes de la herida, creando de este modo bordes cruentos que posteriormente se pueden afrontar convenientemente, permitiendo afianzar entre ellos una adaptación biológica sobre la base de su afinidad tisular. La reposición del colgajo y sutura debe ser precisa y al mismo tiempo asentar sobre una base ósea firme, la cual los mecanismos biológicos regenerativos se llevan a cabo con normalidad. Una vez que el colgajo ha sido reposicionado, debe ser comprimido manualmente contra la tabla alveolar con una gasa estéril embebida en solución fisiológica y realizarse entonces la sutura correspondiente a puntos separados, con el fin de facilitar la adaptación de los tejidos blandos. La posoperatorio. El tratamiento posoperatorio consiste básicamente en controlar el edema mediante la aplicación de frío sobre la zona intervenida por un lapso de 3 horas de manera intermitente. Al mismo tiempo, deben adoptarse medidas preventivas tendientes a evitar la infección de la herida, prescribiendo la terapia farmacológica necesaria para tal fin. Los cuidados e indicaciones postoperatorios son reposo relativo, ingerir alimentos líquidos o blandos, higienizar la zona, aplicar frío local, morder una gasa estéril después de la intervención durante 30 minutos, mantener una postura en que la cabeza esté más alta que el cuerpo, no fumar, no realizar ningún tipo de esfuerzo físico durante los primeros días de la intervención y seguir con las instrucciones farmacológicas postoperatorias dadas por el odontólogo.